Hola, bienvenidos a un nuevo Conciencia Inclusiva. Es un programa especial el de hoy porque hemos venido hasta acá, hasta la Fuente Mardoqueo, porque queremos conocer a su dueño. Gustavo Peñafiel es un hombre que quedó en silla de ruedas el año 2012, pero está en pie. Está en pie para seguir trabajando, porque desde una silla de ruedas ustedes van a aprender que se puede poner a alguien de pie nuevamente cuando se empareja la cancha, cuando se dan las oportunidades. Y esta historia de vida y esta historia de este negocio que sigue desarrollándose a pesar de que su dueño tiene una situación de discapacidad es la que queremos conocer hoy día en Conciencia Inclusiva. Los invitamos entonces a este recorrido por una historia de vida y por un emprendedor que tiene un ánimo y una personalidad increíbles. Gustavo, primero gracias por conversar con nosotros en Conciencia Inclusiva. Queremos conocer primero un poco más de ti, de tu historia, luego vamos a conversar de tu negocio, de la Fuente Mardoqueo. Pero primero quiero preguntarte en el 2012 tú tenías 52 años. Así es. ¿Qué pasó ahí? Sufrí un infarto en la médula espinal, algo muy extraño, factores de riesgo que yo tenía, que estaba un poquito pasado de peso, un poco guatón, tenía los triglicéridos altos y mucho trabajo porque en mi restaurante tuvo un crecimiento muy explosivo. A los 3 años de haber inaugurado nuestro restaurante nos dieron la patente de cerveza y como contaba el otro día por una entrevista, que pasé de vender 10 sándwiches a 100 sándwiches de un momento a otro. Y mucha actividad, mucho estrés, y me dio un infarto. Y un infarto le puede dar a una persona en cualquier parte del cuerpo. Te puede dar en el cerebro, en el corazón, en fin, y en una pierna, que es un tapón que se pone en la arteria y que si tú no lo tratas con la rapidez, si no lo disuelves, esa zona se le produce una necrosis, una muerte. Y en mi caso fue que me dio un infarto en la médula espinal y me lesionó una parte de la médula que me impide mover los pies. Esto sucedió un día viernes, recuerdo, a las 6 de la tarde, venía llegando de La Vega y sentí un dolor fuerte. ¿Tú estabas en ese minuto? En mi oficina. ¿Estabas en tu oficina? Claro. ¿Acá en Mardoqueo? En Mardoqueo, sí. Ese día me sentí raro. Recuerdo que sentí unas cosas raras, pero no lo atribuí a nada, como muchas veces uno hace en la vida, que a veces sientes un dolor enorme y decís, me voy a acostar mañana en la mañana, como amanezco, voy al médico. Eso mucha gente lo hace. ¿Y qué sentiste en las piernas? No sentí nada en las piernas. Nada en las piernas, ¿ya? Sentí como un dolor fuerte lumbar, pero yo sufría de dolores ciáticos. Ya. Que a veces me tiraban a la cama, dolores lumbares. Porque tenía siempre 15 años, pero me tomaba alguna pastilla, se me pasaba. Fui al médico, tenía que bajar de peso para que no cargar tanto esa zona. Y al final, bueno, y me dio un infarto. ¿Al cuánto rato? A las 6 de la tarde y a las 10 de la noche yo supe que no iba a caminar nunca más. ¿Cómo A las 4 horas yo supe que no iba a caminar nunca más. Porque yo llegué a la clínica Dávila de urgencia, porque a todo esto a mí me dio el infarto y yo me fui a acostar. Ya. Para ver si se me pasaba. Caminé, me acosté y dormí y me tomé para más remate, me tomé un relajante muscular que me hacía muy bien cuando tenía una tensión o dolores, y eso me hizo dormir como 1 hora y media, que fue fatal. Para la lesión. Y ahí cuando yo desperté ya no podía mover las piernas y me trasladaron a la clínica Dávila y ahí me hicieron una resonancia magnética. Primero me iban a operar, dijeron no, hay que operar y después se dieron cuenta que no sacaban nada con operarme. Y bueno, me pusieron en una habitación y yo veía a los médicos que salían, estaban medio preocupados, hasta que de repente entró un médico y le dije yo, doctor, ¿es cierto que existe la posibilidad, como me dijo el otro médico, que tal vez no pueda caminar nunca más? Y me miró y me dijo, sí, existe esa posibilidad. Y ahí empecé al tiro y empecé a averiguar. Pero sacaste mentira de verdad. Saqué mentira por verdad. No había ningún doctor que te hubiera dicho Ni eso. un doctor me había dicho eso. Pero le saqué verdad a un médico y de ahí ya cuando entró otro médico le dije, ¿cómo se llama lo que
Perdón, lo que yo estoy sacaste verdad de regando. mentira. En este caso, sacaste verdad de mentira. Claro, de una mentira saqué una verdad. Y, Y bueno, y al final dijo paraplegia, que era lo que yo ¿quién arriesgaba. te dijo eso? Me lo dijo un médico. Y ahí me explicó, un médico me dijo, lo que a ti te dio fue un infarto en la médula espinal y lo que tú arriesgas es una paraplegia. Y ahí yo, a mi señora que andaba cerca, le dije, ve en el celular que es paraplegia y empecé a averiguar. Y ya cuando le predije, o sea, a mí, doctor, ¿se me lesionó la médula? Sí. ¿Por eso no van a operar? Sí. No te vamos a operar por eso. Entonces me di cuenta que yo tenía una lesión medular y la lesión medular no tiene Arreglo. cura. No, hasta el día de Gustavo, hoy nadie ha podido... ¿en qué minuto tú tienes ya la certeza de que no vas a caminar? A las 10 de la noche ese día. Ya el diagnóstico era oficial. No era oficial, Pero ya tú ya tenías la certeza pero lo tenía interna. absolutamente claro. Lo ¿Y qué tenía pasó clarísimo. contigo cuando tienes certeza? ¿Qué pasó ahí en tu interior? Lo que pasa es que me dieron muchos calmantes, fíjate. Me pusieron muchos calmantes, antidepresivos. De hecho, el doctor me dijo, vas a tener que estar mínimo 40 días aquí en la clínica. Y yo a los 14 días decidí irme por mi propia responsabilidad. A los 14 días yo me fui. Le dije, era un día domingo y a todo esto hubo un problemas de turnos el día sábado para mi gimnasia. Y yo estaba muy entusiasmado haciendo gimnasia, y como nunca. Y resulta que ese día me dijeron, en vez de las 2 horas que tienes todos los días de gimnasia, vamos a hacer solamente media hora, porque la verdad es que, y pido disculpas por contar esto que pasó en la clínica de Ávila, que falló personal aquí en la clínica, así que solamente vas a tener que hacerlo media hora. Y yo dije, pero ¿cómo? Si yo quiero hacer 2 horas. No, solamente media hora. Entonces, no, yo me voy, dije. Y al día siguiente, cuando llegó el médico, me puede haber ido al tiro, pero por respeto al médico que me había tratado, lo esperé al día siguiente, el domingo, y le dije que me iba en ese acto y él me decía que no. Yo le dije, yo me voy, doctor, me voy. Y me fui A ver, Gustavo, a todo esto me fui con una lista como de 12 remedios, de los cuales vi, y como de los 12 remedios, 8 eran antidepresivos. Así que al tiro me los empecé a sacar, a tomar la mitad, y a la semana yo ya no tomaba ni un remedio bajo mi responsabilidad y yo abandoné, en vez de estar 40 días, estuve 14 días, porque en realidad era tanta mi desesperación por irme que... Mirándonos a los ojos, Ya. volviendo a ese momento y como entrando en esa dimensión. Yo entiendo todo el proceso de lucha y de también y decir hay que echar para adelante, pero hubo algo, un clic, hubo algo que se quiebra, hubo algo que nace en el momento en que tú tomas ya, cuando te quitan todos los calmantes y tomas conciencia de cómo va a ser tu vida ahora. ¿Qué pensaste, qué dijiste, qué te propusiste, qué sentiste en ese momento? Mira, adaptarme a la nueva situación, fíjate. Creo que lo que me decía mi mujer, que a mí me han pasado muchas cosas en la vida. ¿Cómo se llama tu mujer? Emma. Emma. ¿Qué te dijo la Emma? La Emma me dijo que yo estaba acostumbrado a tener situaciones límite. ¿Qué otras situaciones límite habías tenido? He tenido muchas en la vida. Me han pasado cosas, yo tenía un vehículo, por ejemplo, que era un furgón que trabajaba con ese vehículo cuando tenía otra actividad, y un día me lo robaron y me quedé... Pero no obstante, salimos inmediatamente. No recuerdo haber tenido depresión por eso, sino que ya la situación es así. Al día siguiente nos empezamos a mover de nuevo. Cosas que me han pasado, por ejemplo, una persona muy querida, me traicionó. Un amigo también me traicionó muy feamente, pero igual he salido adelante y cuando quedé en silla de ruedas, la verdad es que no tuve, y eso lo sabe la gente que estuvo cercana, mis hijos, en realidad no tuve, es que yo creo que, por eso yo te decía... ¿No tuve qué? Antes de la entrevista, Sí, fuera de cámara. ¿No tuve qué? No tuve un quiebre, no tuve depresión, como que esa parte me la salté, la verdad. No tuve ¿Y nunca sentí un luto, digamos. Ya. Yo no viví un luto. Mira, tuve luto una vez que fui a una fiesta, me curé, tomé como que ¿Ya fue la estaba en primera... silla- ya estaba en silla de ruedas? Después que estaba en silla de Ah, ruedas, me tomé como 10 copetes ese día y al otro día con la caña realmente tuve una depresión por estar en silla de ruedas. Ahí fui como que salí, me sentía tan mal y me decía más encima en silla de ruedas. Fue el único vez que yo me sentí mal, Bien pero curado. fue atribuido al día siguiente con el bajón de la caña, en el cual como que me sentí como débil
débil frente a, o sea, débil en mi situación de discapacitado. Que es la única vez que recuerdo que me bajó como una angustia, pero era producto de una gran celebración que había dado la noche anterior. Pero te lo digo, y no es una careta ni... Te lo digo sinceramente, o sea, no me adapté a la nueva situación, pero hay un detalle no menor, Mónica. Yo soy una persona que quedé con sensibilidad. Eso es, pero básico, o sea, a mí se me lesionó una parte de la médula. Yo tengo sensibilidad. Entonces no puedes caminar, pero sientes las piernas pero algo. yo tengo sexo normal, siento mis necesidades normales, que eso es, por eso se llama paraplegia incompleta. Es el nombre técnico y los doctores me van a... Yo soy un parapléjico incompleto. O sea que yo tengo sensibilidad. Entonces eso es fundamental, porque yo me refugié mucho en el sexo, y perdón que lo diga. Pero ¿por qué tienes que pedir perdón? No hay ningún problema en que lo digas. No es horario ni allá. No demos tanto detalle, digamos. Ya, correcto. pero está bien. ¿Te refugiaste en tu parte sexual en la afectividad? Sí, me aumentó mucho el líbido. ¿Y por qué crees tú? ¿Había algo de seguridad? Yo creo que si hubiera perdido la sensibilidad, yo creo que yo me derrumbo. Yo creo que si yo no hubiera tenido la sensibilidad, yo hubiera quedado muerto del ombligo para abajo, yo me muero. Sobre todo por mis características... Está bien, Gustavo, pero una pregunta, a ver. Eso de refugiarse tanto también en la sexualidad, en la afectividad también. Claro. ¿Tiene algo que ver con reafirmarse como hombre? Por supuesto. Haber quedado... Bueno, yo soy... Como digo yo, como un decir, esta silla de rueda a mí no me hace menos hombre. Claro. Sí. Tú le das en el clavo. Bueno, yo particularmente soy una persona que vivo de amor. Para mí es fundamental el amor. O sea, las 24 horas del día, para mí es muy, muy importante el amor. O sea, yo tuve un problema muy, muy grave hace poco con mi mujer. Justo el día que yo tuve el infarto, el día 16 de marzo, justo ese día 16 de marzo yo tuve un problema con mi mujer de 25 años y yo habría cambiado todo lo que tengo en la vida, o sea, me habría quedado en la calle por no haber tenido ese problema, que fue un problema de amor. Porque para mí el amor, yo vivo de amor. Para mí el éxito en la vida yo lo mido en base al amor. O sea, ese es el parámetro... una persona exitosa es aquella que tiene amor y que tiene tranquilidad y que vive en paz. Para mí es una persona exitosa. ¿No crees que te haya hecho ponerte más tenso, que haya influido en algo? Que fue un término del matrimonio, digamos. Y a mí me afectó, me derrumbó, digamos. O sea, yo creo que y es lo peor que me ha pasado. ¿Y Emma entonces no es esa señora? ¿Emma es una segunda señora? No, yo inicié una nueva relación con otra... pero que duró 2 meses, tuve una nueva relación amorosa. ¿Y volviste con Emma? Y ahora volví con Emma hace 1 semana y media porque me di cuenta que en realidad... ¿Hace 1 semana y media? Hace 1 semana y media volví con ella. Mira, ¿y quién te acompañó durante el proceso de rehabilitación? Emma. ¿Emma? Sí, ¿Aunque Emma. habías quebrado el matrimonio? Sí, no, porque esto pasó el 16 de marzo, 4 años después. Ah, perfecto, ya, perfecto. 4 años, fue justo ese día que... En el aniversario de tu lesión. Por así decirlo. Entiendo. Perdón, yo no te lo expliqué bien tal vez. Ya, perfecto. Que fue el 16 de marzo. En el aniversario número 4 desde tu lesión, que quedas en silla de A ruedas. los 4 años exactos tuve que me dejó pero devastado. O sea, fue lo peor que me ha pasado en mi vida. Ya hace 1 semana que estás con Emma. Ya hace 1 semana y media, claro, hace 1 semana y media volví con ella porque, bueno, decidí hacerlo, digamos. Te pegaste al cachofazo. Me pegué al cachofazo, es mujer de 25 años y la amo, y quiero estar con ella y... No obstante que siempre estoy como discutiendo con ella y... Ah, bueno, pero eso como la vida misma, digamos, el matrimonio, es el matrimonio. Si tú no tienes una pequeña pelea todos los días con tu esposa, no es verdadero amor, dicen. Ah, chuta. Oye, ¿cómo cambia la vida de alguien cuando queda en silla de ruedas, cuando pasa a estar en una situación de discapacidad? ¿La familia, la vida cambia? Cambia, por supuesto que sí. Yo tengo 5 hijos, eso ha sido un gran apoyo.
un gran apoyo. Tengo mi esposa y en realidad cambia, pero mira, cambia porque se pone un poco más lenta la vida, yo creo. Por ejemplo, si yo me tengo que, si estoy hablando con alguien, oye, voy al tiro, me ducho y parto. Antes uno se duchaba en 10 minutos, te vestías y todo. Yo me duro 20 minutos. En levantarme, en ir al baño. Entonces, pero son espacios que uno va adaptándose. Por ejemplo, yo tengo mi camioneta, que es una camioneta adaptada para poderme trasladar. Tengo bicicleta, tengo 2 bicicletas. Tengo una 4x4 que es una silla que me permite subir cunetas, bajar. En realidad, como te decía fuera de cámara, yo no sé si soy un buen ejemplo de discapacitado, porque... Sí, pues tal vez un buen ejemplo también de las oportunidades, no solo de la actitud que tú tienes, sino que de las oportunidades que debieran tener todas las personas en situación de discapacidad. Y a eso quiero llevarte ahora, porque en Chile sabemos que la cancha no está pareja para las personas en situación de discapacidad. Es verdad. Y hay harta discriminación en salud, en educación, en trabajo. ¿Cómo ves tú en realidad este país en relación con las personas en situación de discapacidad? Y no solo física, sino también mental, las personas con autismo, con síndrome de Down, las personas que no pueden ver con los ojos, personas con sordera. ¿Cómo está este país? ¿Cómo los recibe? Mira, yo igual he notado que hay algunas cosas que se ha pensado, por ejemplo, en las cunetas, cuando yo me traslado, veo que hay bajadas que permiten, yo digo, algo es algo, por supuesto que falta. He sabido que hay ley que los edificios tienen que poner entrada, edificios públicos, y hay rampas, digamos. Pienso que le falta mucho, claro, por supuesto. A este país le falta cultura para ayudar a la gente discapacitada en un montón de cosas, en verdad. Por ejemplo. Oportunidades laborales. Yo pienso que eso es algo que debería cambiar, sin lugar a dudas. Por ejemplo, respecto al tema de salud, tú pasaste y viviste lo que es pasar por un proceso de rehabilitación. Y normalmente en el sistema público hay poco, y en el sistema privado te comes en una semana las terapias de kinesiología que te da el plan para todo el año. ¿Cómo viviste eso también? Porque quedar en una silla de ruedas o necesitar fonoaudiología porque tienes síndrome de Down, porque tienes, qué sé yo, cualquier otra discapacidad, implica un gasto importante para una familia. Claro, la salud, bueno, digamos que la salud en general en Chile es cara. Claro, debería haber un sistema que ayude más directamente a la gente con discapacidad, tal vez campañas. Lo que tú haces, en realidad yo te felicito, Mónica, porque es un programa que yo nunca había sabido que en televisión se hiciera, un programa que estuviera especialmente para la discapacidad y para la inclusividad. Yo pienso que tal vez como esa campaña que hizo Ricardo de Soto, ¿no es cierto? Tal vez deberían haber más campañas y por supuesto... ¿Una marcha tal vez de las personas en situación de discapacidad? Sería, pero fabuloso. Que, por ejemplo, yo tengo una persona muy cercana que es un sobrino, que es sobrino de mis mejores amigas, Isabel Cuadro. La hermana de ella tiene un niño que es Down. Y claro, por supuesto que falta mucho por hacer para la gente discapacitada. ¿Qué te pasa cuando tú escuchas que por ejemplo, que hay niños en situación de discapacidad física o mental que no tienen colegio, que no los reciben en un colegio? Me parece, pero de una falta de cultura enorme. Claro, o sea, no hay colegios que tengan con educación diferencial, dices tú. No, o colegios integrados donde podrían estudiar, colegios comunes y corrientes que no quieren tener entre sus alumnos a chicos en situación de discapacidad. Claro, no me lo explico, fíjate. Me cuesta explicármelo porque no sé los argumentos que ellos puedan entregar. No me los imagino, tal vez que distraen a los otros niños, pero sería muy bueno que los niños normales, entre comillas, pudieran, que es normal, ¿no es cierto? Pudieran convivir y darse cuenta que son personas que tienen todo el derecho a ser incluidas en la vida diaria, en el trabajo.
Claro, o sea, uno tiene que lamentablemente estar dentro de la situación para sensibilizarse. No sé los argumentos en realidad que puedan entregar ellos. ¿Sientes o crees que se violan los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad en Chile? Sí, se violan. Sí, pienso que sí. Pienso que se violan los derechos humanos de las personas con discapacidad. Mi respuesta es sí. Y es paradójico que eso pase en un país que ha sido marcado como ejemplo, por ejemplo, de campañas como la Teletón. Es irónico parece eso. Es irónico, claro, que la gente se una. Es la principal campaña, ¿no es cierto?, y de mayor éxito que bueno, se hace para los niños. Tiene que ver con la discapacidad, pero debería, por supuesto, eso, ¿cómo se llama?, trasladarse también a la vida diaria. O sea, no sacamos nada. Bueno, es que en realidad el ser humano es así. Por ejemplo, lo que es el caso de la Navidad, que a mí particularmente ese sentido y espíritu de la Navidad no me gusta, porque lo encuentro que es tan poquito que cuando dicen paz y amor y fraternidad y cariño, pero dura ese día y al otro día volvemos a ser las mismas personas de siempre. Entonces, yo por ejemplo, a mis hijos no les regalo nada para la Navidad. No lo hago porque yo les regalo cosas chiquititas durante todo el año, porque la Navidad te indica tienes que ir al centro a comprar un regalo porque es Navidad, entonces uno llega, toma, pero en el fondo lo mandaron, lo manda la tradición, pero no es algo que te nazca del corazón. Por eso que, y yo creo que con el Teletón pasa exactamente lo mismo. Todos nos unimos anoche, todos queremos a los discapacitados, pero al día siguiente se nos olvida y ya empezamos a rebotarle la vista a la gente que tiene alguna discapacidad. Antes de irnos a tu restaurante, quiero hacerte una última pregunta. ¿Qué has aprendido tú de tu discapacidad? En lo personal, que lo más importante que uno tiene en la vida en realidad es el afecto de las personas, el amor, y que uno no debe ser tan soberbio y que las cosas pasan por algo y que esto que me sucedió a mí es para que yo sea una mejor persona. Eso no me cabe la menor duda y que yo crecí mucho con lo que me pasó. O sea, el Gustavo Peñafiel de antes no tiene nada que ver con el Gustavo Peñafiel de ahora. En mi caso, a mí me sirvió para crecer. ¿Y cuál fue tu principal apoyo en este proceso? El principal apoyo fue mi mujer, Emma, que ella, desde el momento que yo quedé discapacitado, no se alejó nunca una noche de mí. O sea, ni en la misma clínica ella se quedaba conmigo todos los días. En realidad, el apoyo más fuerte y más grande que tuve fue el de mi mujer, y lo tengo que decir, y es la verdad. Y en todo el proceso de las terapias, me imagino, el proceso de rehabilitación. Siempre ella me acompañó en estos 4 años, ella me acompañó justo 4 años. Y ahora que volvimos de nuevo a estar juntos, hace 1 semana y media. Y tal vez, perdón que cuente la incidencia, pero parte de la vida. Te agradecemos esa confianza. Vamos a hacer una pausa en Conciencia Inclusiva y al regreso seguimos conversando con Gustavo, ahora en su lugar de trabajo. Continuamos en Conciencia Inclusiva conversando con Gustavo Peñafiel, dueño de la Fuente Mardoqueo. Gustavo, ya conversamos de tu vida, de cómo quedaste en una silla de ruedas, pero quiero que ahora conversemos sobre este lugar, sobre este restaurante, sobre esta fuente de soda. ¿Qué es este restaurante primero? Cuéntanos un poco de él. Bueno, este restaurante es el único especializado en Chile
solo en sándwich. O sea, nosotros nos hemos concentrado en un restaurante que... Ningún otro producto, o sea, ni completos, ni papas fritas, o sea, concentrado solamente en sándwich. Y es la consecuencia de un sueño que inicié con mi esposa y lo pudimos desarrollar, pensar muy bien y ha tenido el resultado que ha tenido hoy en día. ¿Cómo surgió? ¿En qué año surge este lugar? Esta es una idea que nace el año 2000, después de... Porque yo tuve un restaurante anteriormente, el año 90, que duró casi 3 años, que era francés. Porque, bueno, la génesis de todo esto es que yo estudié cocina, entonces tuve un restaurante que duró casi 3 años, como te cuento. Y después pasaron como 10 años y nació la idea de crear un negocio que fuera un modelo nuevo. Entiendo que esto empieza en tu propia casa, en Calle Libertad. ¿Así empezó? Así empezó en mi casa, claro, que no era ni siquiera mi casa, porque era en realidad era de una sucesión, en el cual yo tenía que pagarle arriendo a la persona que me la arrendó, digamos, este pariente. Y ahí empecé un pequeño negocio con la idea de hacer el mejor lugar para comerse un sándwich en Chile. Esa fue la idea central. Y bueno, para eso hicimos un estudio de los mejores lugares, y íbamos con mi señora a ver cuáles eran las debilidades, las fortalezas, y hicimos un análisis muy serio, profundo. Yo tenía 40 años, recuerdo, y que a todo esto se dice que el hombre alrededor de los 40 años, más o menos, se hace lo que va a hacer en el resto de la vida, o sea, habiendo excepciones obviamente, pero como que esa es la edad donde uno dice, ya soy grande, o sea, ahora viene lo serio, y es por eso que... Y yo no fui una excepción, por alrededor de los 40. Y después se empieza a expandir, porque terminan ustedes ya con 3 locales. Con 3 locales, claro. ¿En qué año se logra la expansión de un segundo local, más o menos? A los 7 años. O sea, estamos hablando de... A los 7 años, porque tiene 10 años desde que abrí yo el primer restaurante, pero a todo esto, este restaurante se demoró casi un poquito más de 5 años. El primero fue en 2005. En el 2006. 2006 fue el primero que abriste. Abrimos, digamos, pero aquí en Libertad. Pero la idea nació el año 2000, pero hubo un año como de estudio y empezamos y se demoró un poquito más de 4 años en hacerlo, el primer restaurante. Ahora, lo que es interesante, después ustedes llegan a tener una cadena, 3 restaurantes. Lo que es interesante es que también en tu vida, hablando del tema de la discapacidad, tú comienzas como empresario y comienzas con este proyecto cuando no estabas en una silla de ruedas. No. Y luego te toca seguirlo desarrollando cuando ya estabas en una silla de ruedas. Así es. El hecho de estar en una silla de ruedas, ¿en algún minuto te hizo abatirte, te hizo decir, no soy capaz de seguir con este proyecto? No, yo no soy un muy buen ejemplo de una persona normal que queda discapacitada en realidad. Me lo han repetido muchas veces las personas que me ayudaron a rehabilitarme en la Asociación Chilena de Seguridad. Un tiempo empecé y después me trasladé a la Mutual de Seguridad, y las personas siempre me decían que me notaban, incluso una persona me decía que como 30 años de carrera no había visto una persona con mis condiciones. Yo creo que en otra vida tal vez ya fui discapacitado, porque la realidad es que yo no sufrí la etapa de la depresión. Capaz, y me lo mencionabas, de hecho, cuando estábamos en la plaza, me contabas de ese proceso de rehabilitación. Exactamente, como te repetía. Pero una pregunta, el hecho de ver este cambio entre el empresario que estaba caminando y el empresario que está en una silla de ruedas, ¿te hizo ver algún tipo de discriminación, por ejemplo, para acceder a crédito, para los proveedores, cómo te trataban, para otra gente con la que quisieras hacer negocios? La respuesta puede ser sí o no. Ahora, claro, tú venías ya con un nombre porque tú ya tenías tu empresa. Sí. Pero ¿viste alguna diferencia en ti o en otras personas que sean empresarios y que estén en situación de discapacidad? Sí, noté una gran diferencia. A ver, ¿cuál? En realidad se me abrieron muchas más puertas. ¿Más puertas? Sí, ha sido una ventaja enorme comparado con como era antes. Objetivamente, fíjate que tú inspiras más confianza.
porque yo tengo una personalidad un poco como extrovertido. ¿Ah? Normalmente hablo, a mí me gusta escucharme. Entonces, como que provoco desconfianza, como que me encuentran un poco charlatán y además muy movedizo. Entonces, pero ahora no. Ahora cuando yo llego y cuando ¿En una silla de ruedas? En una silla de ruedas ¿Ya? y ven esa dicotomía, por así decir, de una persona tan enérgica, pero en silla de ruedas limitada, entonces provoco una más confianza. Yo antes, por ejemplo, yo en los bancos no tengo ningún inconveniente. Ahora, por ejemplo, mañana, precisamente en la mañana, me van a premiar en el Banco de Chile, ahí en la Casa Central en Ahumada, como un auditorio que hay, me van a premiar como empresario destacado. Y me hicieron un video como un ejemplo. Y yo creo que si yo no hubiera estado en silla de ruedas, Nica me lo habrían hecho. O sea, ¿Pasa más piola? habría pasado más piola o como un ciudadano más normal. Pero yo he notado, por ejemplo, cuando he viajado, por ejemplo, fuimos con mi mujer a Florianápolis de vacaciones, Florianápolis, y resulta que en Brasil, por ejemplo, era eterna la fila, eterna. O sea, yo digo, así, deben haber habido una fácil 600 personas en la fila, en Brasil, en el aeropuerto. Sin embargo, yo inmediatamente adelante. Entonces yo decía, oye, me daba pena la gente que caminaba. Y cosas que he tenido en realidad muy buenas. Ahora, los empleados, ¿algún cambio en el trato desde que quedaste en silla de ruedas? Más cariñosa la gente en general, fíjate. He notado que la gente es más cariñosa conmigo en general. Eso ha sido positivo. Mi esposa hizo una lista de las cosas buenas que teníamos ahora que antes no teníamos. Y la lista era como de 25 cosas que ella fue anotando, que eran cosas buenas que... yo leí en internet que decía que habían factores que influían mucho cuando una persona queda discapacitada. Y que eran 3 factores que era... Uno era la parte económica del afectado, que eso influía mucho. Lo otro era el entorno familiar, que eso era, porque hay personas que están solas, o que tienen 1 o 2. En este caso yo tengo, imagínate, 5 hijos, como te contaba en la plaza. Y tengo... y lo otro también es la capacidad... Bueno, en esa parte yo no tengo mucho, pero que la capacidad intelectual del afectado también influye. ¿Cómo que no tengo mucho? Si tú crees que tú te pones de pie metafóricamente después de lo que tú viviste, porque no tienes esa capacidad, por supuesto que la tienes. Pero es que, bueno, hay gente tan inteligente como tú, pero es que... Ni te digo. Oye, pero, Gustavo, ahora, ¿tienes conciencia también de que en general lo tuyo es una excepción y no la norma que vive la gente en situación de discapacidad, me imagino, ¿no? Lo tengo muy, muy claro porque conocí mucha gente en la Mutual de Seguridad, conocí gente en la H y gente que viene aquí a mi restaurante. Tengo muchos amigos discapacitados que yo he aprendido yo ahora como discapacitado a verlos como personas igual. Porque uno igual tiene una cierta... inconsciente actitud frente a una persona discapacitada. Y yo lo noto cuando hay, por ejemplo, la gente que a mí me conoce y la gente que no me conoce actúan completamente diferente. Por ejemplo, si yo voy al supermercado y voy como cualquier ciudadano en mi silla de ruedas y de repente me miran y como que rebotan la vista, mucha gente. Me miran y como que rebota, se les nota, porque yo digo, a ver, ¿cómo me va a mirar esta persona? Una persona que me interesa, ¿cómo me va a mirar? Y yo voy andando y de repente esa persona me mira y desvía la vista, como diciendo, no quiero que se me pegue tu mala suerte, pobrecito, pucha el gallo quemado en silla de ruedas. Porque a todo esto la gente se imagina que estar en silla de ruedas es algo mucho más terrible de lo que realmente es. Porque estar en silla de ruedas no es algo tan terrible. O sea, uno... Cuando lo vives, ¿no lo has vivido tú también? Porque si no hay terapia, si no hay trabajo, si no hay familia... Claro. Puede ser bien brutal también. Sí, eso quiebra un poco lo que yo estoy pensando, es verdad. Ahora, sí, es verdad. También hay empresarios que quedan discapacitados o que siempre lo han sido y que me dicen que, claro, cuando muchas veces ha sido un motivo de discriminación o de pensar no se la va a poder,
gente que trata de empezar de cero un emprendimiento estando discapacitado en una silla de ruedas o teniendo, no sé, otro tipo de discapacidad, como, qué sé yo, no sé, gente autista que en verdad para ellos, o ciego, o sordo, o mudo, que para ellos ha sido jodido, como empresarios, tratar de emprender siendo discapacitados, porque hay mucha sobreprotección, o pensar, no se la va a poder. Claro, hay una discriminación, no sé, tal vez involuntaria, de que la persona tiene menos capacidades y por eso no van a rendir como una persona normal. Pero yo pienso que uno debe, primero que todo, la actitud frente a la vida tiene que ser completamente positiva, de poner lo mejor de uno, ocupar todos los canales que existan en la vida, ya sea las personas que uno conoce, las redes sociales, y moverse, no sé, bueno. Ahora, volvemos acá al restaurante, volvemos acá a la Fuente Mardoqueo. A la Fuente Mardoqueo. ¿Qué adaptaciones les has ido haciendo tú a este lugar también para que sea un lugar más inclusivo? Porque imagino que desde el minuto en que a ti te toca estar en silla de ruedas también se te produce un clic en cosas que también podían venir desde antes. Sí. Bueno, venían de antes. Por ejemplo, mesas bajas para la gente de mayor edad y de discapacitados ya estaban. Esto tiene 5 años, que fue la ampliación que se hizo acá. Tiene 5 años. ¿Y por qué? ¿Por qué desde antes pensar en esas cosas? Porque nosotros no solo teníamos altos. Teníamos, como tú ves, mesones altos como barra, como donde las patitas te quedan colgando, digamos, y se agarraban. Entonces, por ejemplo, cuando venía una persona de 80 años, 70 y tantos años, gordita, les costaba mucho acceder, había que ayudarla. Imagínate en silla de ruedas, como te digo yo, que es como los toppings, así que apenas te ven. Imagínate comerte un sándwich así. Exactamente. Y es por eso que se pusieron las mesas bajas. Pero fue por una sensibilidad natural. Tenía rampla de antes también. Pero fue una sensibilidad natural. Esto de tener mesas más bajas para silla de ruedas, para personas de tercera edad, la rampla, una sensibilidad natural, ver una oportunidad de negocio. ¿Por qué? ¿Te había tocado a alguien con discapacidad? Yo creo que para atender a la mayor cantidad de público lo hicimos en ese momento y para que tuviera acceso a la gente discapacitada de frentón. Porque había gente que venía en silla de ruedas y era complicado porque había que ayudarla. Porque los que estamos en silla de ruedas, todo esto, no le tememos a las alturas, porque la gente en general ayuda. Yo levanto la mano y tengo 3 ayudantes en todos lados, y yo me he fijado con otros discapacitados. La actitud de la gente le encanta ayudar al discapacitado. Y yo, por ejemplo, me han dicho, oye, hay problemas que la consultan otra vez, por ejemplo, un dermatólogo es en el 2.º piso. Y yo dije, yo igual, no hay problema. Y era en la calle Huérfanos, arriba, casi al llegar a Santa Lucía. Y cuando yo dije, ya, pues hay que conseguirse hombres, dije yo. Consíguete unos 3 hombres. Mira, ahí va uno. Señor, mi señora, señor, por favor, ¿sí? ¿Puede ayudar? Sí, por favor, encantado. Oye, denme esto. Y todo. Y reuní 3 hombres al tiro, y me agarraron y me subieron arriba. Oye, y yo les decía, gracias. No, de nada, por favor, gracias. Me decían ellos por la oportunidad, poco menos. ¿Y qué otras adaptaciones les fueron haciendo al lugar? ¿O qué tienen más pensado? Bueno, baño exclusivo para discapacitados. Que recién terminamos nuestros nuevos baños, que ustedes los invito a conocerlos atrás, que están nuevos. Y en los baños antiguos se va a hacer, de los 2 baños hombre y mujer, se va a hacer un solo baño de discapacitados en esa zona, que ya los maestros están trabajando ahí. Eso justo recién ahora, digamos. Pero igual antes servía para discapacitados. ¿Ya has pensado? Yo tenía baño discapacitado, digamos. ¿Ya has pensado hacer otras cosas como cartas en braille? O como de repente tener a alguien que sepa lenguaje señas. ¿Has pensado ir ampliando esto, hacerlo totalmente inclusivo? No, pero lo voy a hacer. Claro, lo que pasa es que, bueno, yo tengo 4 restaurantes y la vida pasa tan rápido, la verdad, y no es una excusa, pero yo pienso que con esta entrevista voy a aprender más y yo creo que voy a preocuparme en realidad de ese tema. Además de que el mercado de los discapacitados también es tan pequeño. Ni tanto, 2 millones de personas en Chile. 2 millones de personas. 2 millones de personas. Y siempre vienen acompañados de alguien. No tenía idea, fíjate. Eso representa el 10% de la población, más o menos. Claro, pero fíjate, yo lo conversaba la otra vez con una persona que me decía de que no se investigaba mucho
con respecto a la discapacidad, se prefería, por ejemplo, invertir grandes inversiones en la diabetes, en la hipertensión. Es que los millones de dólares que el mundo invierte en la cura de las enfermedades iba orientada a mayor cantidad de seres humanos, y hay veces que falta todavía mucho tiempo. Sobre todo, por ejemplo, ojalá hubiera con respecto a la lesión medular, que pudiera tal vez, como una regeneración sería salvaje. Gustavo, ¿has pensado también la contratación de personal discapacitado? Sí, tengo personas con... ¿A quiénes tienes? Cuéntame. Con discapacidad. ¿Qué tipo de discapacidad tienes? Oye, es que fíjate que mi señora me dijo, sí, pues si tenemos un discapacitado, pero no me acuerdo quién, ni en cuál de los 4. Pues yo tengo 170 trabajadoras. 170. 170 trabajadoras. Pero me dijo, sí, pues si tienes una discapacidad, ¿quién era? ¿Y has pensado ampliarlo como una... Me gustaría... ¿Ya has pensado ampliarlo como una política? ¿Puedo pedir que la llamen para...? De ahí preguntamos, no te preocupes. Ya, ok. Pero me dijo, sí tenemos, pero no recuerdo cómo el nombre ni la persona. ¿Y has pensado la posibilidad de hacerle una política sistemática? O sea, ¿has reflexionado sobre el hecho de que las personas en situación de discapacidad tienen pocas oportunidades laborales? Sí, tienen pocas, tienen pocas oportunidades laborales, sin lugar a dudas. Sí, yo creo que voy a... la verdad es que como yo no las dirijo la compañía, pero pienso que podría haber alguna actividad que desarrollaran, ¿eh? Podría haber alguna actividad. Sí, lo voy a pensar también. Hay que considerar que yo soy un discapacitado nuevo a todo esto, no todavía soy discapacitado. Lo sé, tú nos decías, el 2012 recién. Claro, y me he dedicado un poco a rehabilitarme yo mismo, digamos, he estado en ese proceso de poder ser una persona lo más normal posible, pero tienes razón. Yo pienso que no hay conciencia, fíjate, en general, los empresarios nos preocupamos mucho de los problemas cotidianos que tenemos y que siempre falta tiempo para ir a ver a los hijos, para ir a ver a la mamá, y uno en realidad es egoísta, básicamente, es como una mentalidad empresarial. Pero si todos los empresarios se pusieran con una actitud positiva y tuvieran conciencia de que hay mucha gente que necesita la ayuda, yo creo que por supuesto que la discapacidad en este país sería no el problema que es hoy en día. Y yo pienso que debería comprometerme contigo y ojalá me preguntaras después, ¿ya? Lo juro. Tenemos el compromiso. Te doy mi palabra. Ok. Voy a hacer de que... ¿Qué tipo de actividad puede hacer una persona con silla de ruedas? Yo creo, ¿por qué no? Porque hay niñas, ponte tú, que... O con síndrome de Down, para que atiendan tus mesas, como en el Liguria, ponte tú, que atiendan tus mesas personas con síndrome de Down, artistas, esquizofrénicos. Claro, y de eso se trata, que ojalá sembráramos en esta entrevista algo que después pudiera... Te garantizo que vas a tener las mejores sonrisas para atender, menor ausencia laboral, más contacto a los clientes. Te lo he garantizado. Mira, por supuesto que sí. No, y estoy pensando en un trabajo que, por ejemplo, que es las personas que preparan el poroto verde, que es un trabajo que se hace sentado y que perfectamente yo podría habilitar algún lugar y donde podría de repente dedicarse a eso. Sí, claro que sí. Yo le di trabajo a una persona que me hacía ese trabajo a todo esto, que era un muchacho que aquí en el barrio quedó discapacitado, un joven como 17 años, y después entró a estudiar y lo dejó. Pero tuve un tiempo también una persona haciendo ese trabajo y que me comprometo, lo juro. Me parece. Tenemos el compromiso. Y para cerrar la entrevista, ya. ¿Qué sueño tienes tú en tu vida? Que tenga que ver con la discapacidad, que puede ser un sueño personal o que sea un sueño para el país. ¿Qué cosas sueñas tú como a futuro? Que tal vez se regule por ley, que haya una ley donde, por ejemplo, una empresa que tiene más de 10 trabajadores o de 15 trabajadores, tal vez que tenga que tener un discapacitado o pagarle el sueldo a un discapacitado que no haga nada, pero no, pues que haga para que no sea paternalista. Pero que sea como una obligación de un fondo que tal vez... porque yo creo que hay más de 2 millones de empresas en este país, ¿no? ¿Habrán? Pero además, sobre todo, que haga, para que sea digna la contratación, que haga un trabajo. Porque lo puede hacer, porque puede ser un aporte. Porque puede ser un aporte, y te cuento que se firmó el proyecto de ley, ahora va a ir al Parlamento. ¿Se firmó qué cosa? Ley de cuotas, 1% para las empresas públicas y privadas.
Que haya uno cada Un 100. 1%, sí. Ah, un 1%. O sea, un 1%. Mira, Sí, podría pues. ser más del 1%. Bueno, ojalá. Vamos a ver si lo aprueban los parlamentarios. Para cerrar, se me había olvidado una cosa antes Ya. de despedirnos. ¿Alguna vez has soñado con no estar en silla de ruedas? Sí. O sea, ¿Y qué harías que si cuando tuvieras sueño un día, camino, sí, y si tuvieras Ya. un día sin estar en silla de ruedas, ¿qué harías? ¿qué haría? ¿Qué haría? No sé. Haría... No se me ocurre. No tengo nada que... La verdad es que no... Nada, no me interesaría nada. No, O sea, a ver, se puede ser todo. feliz, se puede ser feliz igual estando en una silla de ruedas. Sí. O sea, correr por un prado hacia abajo, una colina, andar a caballo, hacer el amor de pie. No sé, pero haría de todo un poco, pero me daría lo mismo, la verdad. La única diferencia es que tu silla de ruedas se ve y la mía no. Pero todos tenemos una. Todos tenemos una silla de ruedas, aunque sea chiquitita en la cabeza. Sí, pues. Gustavo, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Conciencia Inclusiva. Te dejamos comprometido y en un tiempo más conversamos. Muy bien, pues. Muchas gracias por haber venido. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este nuevo capítulo de Conciencia Inclusiva.